Imagínate esta escena. Son las 10 de la mañana, hora del este. Un buque cisterna cargado con petróleo crudo iraní avanza por una de las vías fluviales más importantes del planeta. El capitán recibe un aviso transmitido por radio. Las fuerzas navales estadounidenses le ordenan dar media vuelta. No es un simulacro, no es una amenaza, es un bloqueo naval activo y en plena ejecución, el primero de este tipo por parte de los Estados Unidos en décadas. Y así, de golpe, el mundo cambió. Esto no es un escenario hipotético. Esta mañana, el bloqueo comenzó oficialmente. Y lo que estás a punto de escuchar te mostrará exactamente por qué este único movimiento podría remodelar la economía iraní, redirigir el mercado energético global, colocar a China en una posición imposible y ya sea empujar a Irán hacia el acuerdo de paz más trascendental en una generación o arrastrar a toda la región hacia algo mucho más peligroso. Quédate con nosotros, porque este tema tiene capas que no querrás perderte. Bienvenido a World Brief Daily. Si eres nuevo aquí, analizamos los desarrollos globales más críticos con la profundidad y claridad que merecen. Pulsa el botón de suscribirse ahora mismo y activa las notificaciones, porque en una situación tan cambiante como esta, los nuevos desarrollos llegan por hora y no querrás ser el último en saberlo. Comencemos con exactamente lo que ocurrió esta mañana y lo que realmente significa en la práctica. El Mando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, anunció oficialmente que a partir de las 10:00 a.m., hora del este, del 14 de abril, las fuerzas estadounidenses comenzaron a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes. La declaración fue precisa. El bloqueo se aplica de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Según el CENTCOM, sin embargo, las fuerzas estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz entre puertos no iraníes. En otras palabras, si tu buque cisterna se dirige a Arabia Saudita, a Irak, a los Emiratos Árabes Unidos, puedes seguir. Si te diriges a Irán, tienes que dar la vuelta. El presidente Trump había enmarcado esto inicialmente de manera mucho más amplia. Hablando en Fox News justo antes de que se anunciara el bloqueo, Trump lo llamó un bloqueo total. Todo o nada, dijo, lo que significa que ningún barco pasa hasta que Irán ceda. La aclaración del CENTCOM redujo considerablemente ese alcance. Pero no te equivoques, el impacto práctico sobre Irán sigue siendo devastador. Y aquí está el motivo. La economía de Irán depende profundamente, casi de manera existencial, del comercio marítimo. Esto no es hipérbole. Los números hablan por sí solos. A diario, Irán exporta aproximadamente 270 millones de dólares en bienes. De esa cifra, alrededor de 140 millones corresponden al petróleo crudo. El resto, aproximadamente 80 millones de dólares al día, consiste en productos no petroleros, petroquímicos, minerales, acero, metales. Todo ello se mueve a través del mar. Y luego está el lado de las importaciones. El año pasado, Irán importó aproximadamente 58 mil millones de dólares en bienes, alrededor de 160 millones de dólares al día, cubriendo desde productos de consumo hasta las materias primas que mantienen funcionando las fábricas iraníes. Ahora todo eso está en riesgo. Analicemos los números con calma, porque aquí es donde la gravedad de la situación se vuelve imposible de ignorar. Solo en el lado de las exportaciones, Irán podría perder aproximadamente 8 mil millones cada mes. Eso no es un error de redondeo. Esa es una cifra capaz de detener una economía. Y en el lado de las importaciones, si las materias primas dejan de llegar, las fábricas iraníes se quedan sin insumos. Cuando eso ocurre, la producción se detiene. Cuando la producción se detiene, la gente pierde sus empleos. Y cuando la gente pierde sus empleos en un país que ya acumula años de frustración económica, las cosas se vuelven peligrosas para el régimen. Esto nos lleva a algo de importancia crítica que muchos analistas están pasando por alto en este momento.
Las protestas que sacudieron a Irán no comenzaron como llamadas a la revolución, comenzaron como protestas económicas. La gente estaba enojada por la mala gestión, estaban enojados por los precios en alza, por las escaseces, por un gobierno que parecía indiferente a su sufrimiento. Esas protestas económicas escalaron hacia algo que el régimen apenas sobrevivió y solo sobrevivió mediante la fuerza brutal. Pero los problemas económicos que encendieron esas protestas nunca desaparecieron, solo empeoraron. Y ahora, con este bloqueo, están a punto de empeorar de manera dramática y catastrófica. Y aquí está la parte que debería aterrar a los funcionarios iraníes más que cualquier otra cosa. El tiempo no está de su lado. Observemos la situación del almacenamiento de petróleo de Irán. Irán cuenta con entre 50 y 60 millones de barriles de capacidad de almacenamiento distribuidos en sus depósitos de petróleo. En este momento, aproximadamente el 60% de esa capacidad ya está ocupada. Eso deja solo alrededor de 20 millones de barriles de capacidad libre. Irán produce aproximadamente 1,5 millones de barriles de petróleo crudo cada día. Haz los cálculos. Eso significa que en aproximadamente 2 semanas, la capacidad de almacenamiento libre de Irán estará completamente llena. En ese momento, las empresas petroleras iraníes no tendrán otra opción. Se verán obligadas a cerrar pozos petroleros. Y cerrar pozos petroleros no es como volver a encender un interruptor. Cada vez que cierras un pozo, pierdes permanentemente entre el 5 y el 10% de su capacidad de extracción. Ese es dinero que desaparece para siempre de un régimen que ya tiene una desesperada escasez de él. Esto no es solo una crisis económica, es un reloj en cuenta regresiva y el régimen lo sabe. Antes de continuar, si estás obteniendo valor de este análisis, asegúrate de estar suscrito a World Brief Daily y tener tus notificaciones activadas. Estamos cubriendo esta historia en tiempo real y no querrás perderte la próxima actualización. Hablemos ahora de cómo está respondiendo Irán, porque la respuesta ha sido a partes iguales amenazante y profundamente irónica. El portavoz militar de Irán declaró que las restricciones de los Estados Unidos sobre los buques son ilegales. La Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán calificó el bloqueo de farol. Ibrahim Rezai, portavoz de dicha comisión, escribió públicamente que la medida se consideraría un acto de guerra y advirtió que Irán podría revelar otras cartas que aún no hemos utilizado en este juego. Le dijo a Trump que respetara a los iraníes, que aceptara su derrota y que no exigiera en la mesa de negociaciones lo que no logró conseguir en la guerra. Un lenguaje extraordinario. Pero analicémoslo un momento. Este es el mismo régimen que pasó meses atacando buques civiles de países que no tenían absolutamente nada que ver con este conflicto. Un buque civil de bandera tailandesa fue atacado por la Guardia Revolucionaria Islámica. Tailandia, un país al otro lado del mundo. Irán estaba llevando a cabo lo que equivalía a una extorsión marítima, cobrando a los buques hasta $2 millones en tarifas de tránsito solo por pasar por el estrecho de Hormuz, una vía de agua que bajo el derecho internacional le pertenece a todos. Según lo informado por NPR, citando a un legislador del propio Comité de Seguridad Parlamentaria de Irán, esas tarifas de peaje eran muy reales, muy significativas y legalmente indefendibles. Así que cuando los funcionarios iraníes llaman al bloqueo estadounidense un acto de guerra y una provocación ilegal, la única respuesta apropiada es: mírate en un espejo. Las Fuerzas Armadas de Irán fueron aún más lejos, calificando el bloqueo de piratería abierta. La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Hormuz se considerará una violación del alto al fuego y será recibido con fuerza severa. Según la agencia de noticias semioficial iraní Fars, el ministro de Defensa en funciones de Irán anunció que las Fuerzas Armadas del país estaban en alerta máxima de combate y, sin embargo, a pesar de toda esta retórica de fuego, el alto al fuego técnicamente sigue en vigor. El primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, confirmó el lunes que el alto al fuego seguía en pie y que se estaban realizando esfuerzos para alcanzar una solución diplomática.
El diálogo no ha colapsado completamente. Todavía no, pero la presión se acumula rápidamente. Hablemos ahora de cómo se ve este bloqueo en la práctica, porque hacer cumplir un bloqueo naval en una de las vías de navegación más congestionadas y estratégicamente sensibles del mundo no es una operación simple. Según datos de seguimiento de buques de Kepler, en la mañana temprana del lunes, mucho antes de que el bloqueo comenzara oficialmente, el tráfico a través del estrecho de Hormuz ya había caído bruscamente. Los buques se estaban alejando de la zona. Un buque cisterna registrado en Comoras con el nombre El Pus, que anteriormente había sido sancionado por los Estados Unidos por su participación en la venta y transporte de petróleo iraní, fue identificado pasando por el estrecho después de que el bloqueo entrara en vigor. Un buque cisterna registrado en Botsuana llamado Austria supuestamente dio media vuelta 41 minutos después del plazo fijado por Trump, cambiando su destino previsto de Omán a los Emiratos Árabes Unidos. Otro buque, Breach Estuary, comenzó a transmitir un estado de deriva frente a la costa de la isla de Keshm, aparentemente detenido y esperando para ver qué ocurre a continuación. Según NBC News, en la mañana de hoy, 31 buques habían pasado por el estrecho de Hormuz en las 24 horas anteriores, en comparación con los volúmenes de tráfico normales, mucho más elevados. De esos, 6 transportaban carga, petróleo, productos químicos o gas licuado de petróleo. El resto navegaba en lastre o su estado de carga era desconocido. Según lo informado por NBC News, los expertos legales están observando esto de cerca. De acuerdo con Todd Huntley, un capitán de la Marina retirado y director del programa de Derecho de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, la legalidad del bloqueo dependerá de cómo se lleve a cabo. El derecho internacional exige que cualquier bloqueo sea anunciado oficialmente, aplicado de manera imparcial a todas las naciones, y que la ayuda humanitaria, incluidos los alimentos y los medicamentos, debe permitirse pasar. Los Estados Unidos parecen ser conscientes de estos requisitos. El CENTCOM emitió notificaciones formales a los navegantes antes de la hora de inicio del bloqueo, pero según Andreas, profesor titular de la Escuela de Estudios de Seguridad del King's College de Londres, le dijo a NBC News que esto se parece menos a un bloqueo histórico limpio y más a un régimen de interdicción desordenado y de alto riesgo, que requiere que las fuerzas navales estadounidenses identifiquen, rastreen, interpelen, desvíen y potencialmente aborden buques, todo mientras operan en una de las rutas de navegación más concurridas de la Tierra. Los activos militares estadounidenses posicionados para hacer cumplir este bloqueo son sustanciales. Según CBS News, el CENTCOM tiene actualmente el portaaviones USS Abraham Lincoln, 11 destructores y el grupo anfibio USS Tripoli operando en Oriente Medio. El USS Gerald Ford y destructores adicionales están desplegados en el Mediterráneo. El sábado, según informó el New York Times, los buques militares estadounidenses ya habían entrado al estrecho para limpiar las minas previamente colocadas por la Guardia Revolucionaria Islámica, una condición previa necesaria para cualquier operación de ejecución seria. Según Trump, hablando fuera de la oficina oval el lunes, toda su marina está bajo el agua. Se sabe que 158 barcos han desaparecido, su marina se ha ido, la mayoría de sus minadores también. Esa es una evaluación escalofriante del grado de degradación que han sufrido las capacidades navales de Irán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Si cada detalle de esa afirmación se sostiene o no, el panorama estratégico es claro. La capacidad de Irán para impugnar directamente el bloqueo de forma militar está gravemente limitada, pero Irán tiene otras cartas que jugar, y una de ellas involucra un cuerpo de agua que necesitas entender ahora mismo. Los funcionarios iraníes han comenzado a amenazar explícitamente con escalar el conflicto hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Algunos de ustedes ya pueden conocer este punto de estrangulamiento, pero para quienes no lo conocen, el Bab el-Mandeb se encuentra en el extremo sur del Mar Rojo, conectándolo con el Golfo de Adén. En términos de comercio global, es igual de importante que el estrecho de Hormuz.
Una parte significativa del petróleo que antes transitaba por Hormuz ha sido redirigida a través del Mar Rojo y más allá del Bab el-Mandeb para llegar a los mercados asiáticos. Y justo al norte del Mar Rojo se encuentra el Canal de Suez, la arteria que conecta el comercio asiático con los mercados europeos y viceversa. Cualquier interrupción en el Bab el-Mandeb tiene consecuencias globales, e Irán lo sabe. La amenaza de Irán no es hipotética. Irán controla a los hutíes en Yemen. El año pasado, los hutíes lanzaron una extensa campaña de ataques con misiles y drones contra el comercio marítimo en el Mar Rojo, que duró meses antes de que una campaña aérea combinada los repeliera. Pueden hacerlo de nuevo si Teherán lo ordena. Como señaló un analista en una transmisión en vivo de CNN hablando de este escenario exacto, es una preocupación importante que los iraníes puedan intentar usar a uno de sus mayores representantes, los hutíes, para lanzar misiles o drones contra buques en el Mar Rojo. La amenaza de los hutíes fue disuadida una vez, pero disuadirla de nuevo mientras simultáneamente se hace cumplir un bloqueo en el estrecho de Hormuz sometería los recursos navales de los Estados Unidos y sus aliados a una presión considerable. Esto forma parte del cálculo de Irán. Ahora bien, aquí está la dimensión de esta historia a la que la mayoría de la cobertura occidental no le está prestando suficiente atención y podría terminar siendo el factor más importante de todos: China. Casi todas las exportaciones de petróleo de Irán van a China. Según los datos comerciales, esto representa aproximadamente entre el 11 y el 13% del total de las importaciones de petróleo chinas. Y si se tienen en cuenta los acuerdos de flota fantasma que oficialmente no existen, pero que claramente sí lo hacen, esa cifra podría ser incluso mayor. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente extraordinario. China no solo depende de Irán para el petróleo, China depende de toda la región del Golfo y la gran mayoría de ese petróleo transita por el estrecho de Hormuz. Desglosémoslo. Rusia suministra aproximadamente el 20% de las importaciones de petróleo de China. Irán suministra alrededor del 13%. Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, todos esos países envían su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Súmalo todo y estás hablando de aproximadamente el 50% del suministro total de petróleo de China que depende de esta única vía de agua. ¿Y quién cerró efectivamente el estrecho de Hormuz? Irán, no los Estados Unidos. Incluso ahora, con el bloqueo en plena vigencia, el CENTCOM ha sido explícito. Los Estados Unidos solo están apuntando a los barcos con destino a puertos iraníes. Todos los demás buques que se dirigen a puertos del Golfo son libres de moverse. La interrupción al tráfico marítimo no iraní del Golfo es completamente obra de Irán, porque Irán cerró el estrecho, colocó minas y comenzó a cobrar peajes. Eso coloca a China en una posición extraordinariamente incómoda. Sabemos por reportes de la semana pasada que China ya había aplicado presión silenciosa sobre Irán, ayudando a mediar en las conversaciones de Islamabad que tuvieron lugar durante el fin de semana. Pekín necesita que este conflicto se desescale, necesita que el estrecho esté abierto, necesita el petróleo iraní, pero más importante aún, necesita el petróleo del Golfo y ahora mismo no está obteniendo ninguno de los dos de manera confiable. La expectativa en Washington, según fuentes familiarizadas con la estrategia estadounidense, es que Pekín aumente esta presión. Cada día que el estrecho permanezca interrumpido es un día en que la seguridad energética de China se erosiona un poco más. China consume más petróleo que cualquier otro país del mundo. No puede sostener esto indefinidamente. Esto nos lleva a lo que ocurrió en Islamabad y a lo que las 21 horas de negociación dentro de esa sala de conferencias revelaron realmente. El vicepresidente J.D. Vance viajó a Pakistán para encabezar la delegación estadounidense. En el lado iraní, el negociador principal fue Muhammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, con una delegación significativa que supuestamente rondaba los 100 funcionarios. 21 horas de conversaciones y, sin embargo, ningún acuerdo. He aquí lo que sabemos sobre lo que estaba sobre la mesa.
Según funcionarios estadounidenses citados por ABC News, las 6 líneas rojas centrales de los Estados Unidos presentadas por Vance fueron: primero, Irán debe poner fin a todo el enriquecimiento de uranio. Segundo, el desmantelamiento de todas las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear. Tercero, la recuperación de todo el material altamente enriquecido. Cuarto, un estrecho de Hormuz completamente reabierto sin peajes. Quinto, un marco de paz más amplio que incluya aliados regionales. Y sexto, el fin de la financiación de grupos representantes, incluido Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen. Notablemente ausente de esta lista, cualquier condición sobre el programa de misiles balísticos de Irán, que aparentemente fue silenciosamente dejado de lado en aras de hacer posible un acuerdo. Los Estados Unidos también buscaban supuestamente una congelación de 20 años de todas las actividades de enriquecimiento nuclear iraní, a cambio, presumiblemente, de un marco a largo plazo que se renegociaría antes de que expirara esa congelación. Aquí es donde se vuelve interesante. A pesar de la postura pública, los funcionarios iraníes estaban supuestamente dispuestos a discutir el tema nuclear, pero las brechas entre las dos partes seguían siendo enormes. Y había otro problema, uno estructural que expuso cuán frágil es realmente la posición negociadora iraní. La persona con la autoridad real para tomar una decisión final no estaba en la sala. El propio vicepresidente Vance lo confirmó, afirmando que durante la sesión maratónica de 21 horas llamó al presidente Trump aproximadamente media docena de veces, posiblemente más. Los iraníes, sin embargo, tenían terror de hacer una llamada similar de regreso a Teherán. Estaban preocupados por el riesgo de seguridad. Temían que una agencia de inteligencia pudiera estar monitoreando la llamada y ser capaz de rastrearla. Así que Irán se presentó con 100 funcionarios y ninguno de ellos tenía la autoridad para decir sí. Esto nos dice dos cosas simultáneamente. Primero, el régimen iraní está tan fragmentado y tan profundamente paranoico que no pudo siquiera realizar comunicaciones seguras durante el momento diplomático más importante que ha enfrentado en años. La brecha entre la asertividad pública de Irán y su disfunción interna es más amplia de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Segundo, y esto es crucial, significa que el proceso de negociación no ha terminado. La delegación de Irán llevó las propuestas estadounidenses de vuelta a Teherán. Quien detente el poder real en ese sistema, ya sea el líder supremo Jamenei, los comandantes de la Guardia Revolucionaria o alguna combinación de ellos, ahora está sentado con esas propuestas. Pueden aceptarlas, pueden rechazarlas o pueden enviar una contrapropuesta. Y si esa contrapropuesta está, aunque sea cerca de lo que Washington aceptará, entonces un acuerdo sigue siendo posible. El vicepresidente Vance, hablando con Fox News el lunes, fue cuidadoso con sus palabras. Le dijo a Bret Baier que la pelota está en la cancha de Irán. Dijo que dependía de los iraníes si habría más conversaciones directas. Y el propio Trump, a pesar de anunciar el bloqueo, le dijo a los periodistas fuera de la oficina oval que Irán quiere llegar a un acuerdo de paz con muchas ganas. Esas dos afirmaciones, anunciar un bloqueo mientras se dice que la otra parte quiere la paz, reflejan el delicado juego de alto riesgo que se está jugando ahora mismo. También vale la pena detenerse en la dimensión legal del proceso de Islamabad, porque añade otra capa de complejidad. El alto al fuego que creó la ventana para estas conversaciones entró en vigor después de que Trump amenazara con arrasar lo que llamó toda la civilización de Irán si no reabrían la vía de agua. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi confirmó entonces que el paso seguro a través del estrecho de Hormuz sería posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán, pero lo que la coordinación significaba realmente en la práctica, específicamente el régimen de peajes que Irán comenzó a imponer, fue precisamente el punto de conflicto que hizo estallar las conversaciones de Islamabad.
Según un funcionario estadounidense que habló con ABC News, las conversaciones finalmente colapsaron porque Irán no cedería en la cuestión de poner fin al enriquecimiento de uranio, no acordó desmantelar sus instalaciones de enriquecimiento y se negó a abrir plenamente el estrecho sin condiciones. Israel, por su parte, apoyó totalmente la decisión del bloqueo. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó en una declaración del gabinete que su gobierno está en plena coordinación con Washington y respaldó el bloqueo como consecuencia directa de que Irán violara las reglas de las negociaciones del alto al fuego. Mientras tanto, la comunidad internacional no está quieta. El presidente francés Emmanuel Macron anunció los preparativos para lo que llamó una misión multinacional pacífica destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Hablando a través de las redes sociales, Macron confirmó que convocaría una conferencia conjunta con el Reino Unido en los próximos días para coordinar los esfuerzos internacionales. El primer ministro británico Keir Starmer ya está supuestamente involucrado en la dimensión de los precios de la energía, porque Europa está sangrando. Según lo informado por Gulf News, la crisis energética de la UE provocada por la guerra de Irán ya le ha costado al bloque de 27 naciones más de 22.000 millones de euros en facturas de combustibles fósiles más elevadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Bruselas presentará planes de emergencia de costos de energía la próxima semana y según lo informado por Reuters, el crudo Brent ha subido aproximadamente un 40% desde que comenzó la guerra, con precios que se acercan o superan los $100 por barril el lunes. El secretario de Energía, Chris Wright, reconoció el lunes, hablando en la Conferencia de Economía Mundial, Semafore, que los precios del petróleo probablemente seguirán subiendo hasta que un tráfico marítimo significativo pase por el estrecho bloqueado. Y proyectó que el pico de precios podría ocurrir en algún momento de las próximas semanas, lo que significa que el dolor en el surtidor aún no ha terminado. El presidente del Parlamento de Irán, Galabaf, pareció casi regodearse en este punto, publicando en las redes sociales una foto de un letrero de una gasolinera estadounidense con el pie de foto. Disfruten de las cifras actuales en el surtidor con el llamado bloqueo. Pronto sentirán nostalgia por la gasolina de $4 a $5. Una declaración notable para hacerla públicamente, incluso según los parámetros de este conflicto. Pero pongamos el panorama del mercado petrolero global en su contexto completo, porque esto no se trata solo de lo que los estadounidenses pagan en el surtidor. El crudo Brent, el estándar internacional, estaba rondando los $70 por barril antes de que comenzara esta guerra. Ahora está cerca de los $112 por barril, según los datos de mercado en vivo citados por CBS News. Eso es un aumento del 40%, impulsado casi en su totalidad por el cierre iraní del estrecho de Hormuz. Casi una quinta parte del suministro total mundial de petróleo y gas normalmente transita por ese canal de 34 kilómetros de ancho. Más allá del petróleo y el gas, el estrecho es también un corredor importante para los envíos de fertilizantes, aluminio y helio. Los efectos en cadena económicos afectan a los sectores agrícola, manufacturero y tecnológico de todo el mundo. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó el bloqueo de un paso más en una crisis que escala, advirtiendo en una entrevista con la televisión nacional española RTVE que las consecuencias se extienden mucho más allá de Irán y los Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, afirmó sin rodeos que no existe una solución militar y pidió a ambas partes que mantuvieran el alto al fuego y persiguieran el diálogo. E incluso Rusia, que no es precisamente una parte neutral en nada de esto, expresó preocupación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió el lunes que el bloqueo continuará teniendo un impacto negativo en los mercados internacionales, calificándolo de una situación en la que muchos detalles siguen sin estar claros. Viniendo de Moscú,
Eso es lo más cercano a una alarma genuina que se puede escuchar expresada diplomáticamente. Pero esta es la realidad. Es Irán el que se está quedando sin tiempo, no los Estados Unidos. Unamos todos estos hilos porque el cuadro que forman es uno de extraordinaria tensión estratégica. Los Estados Unidos han desplegado una de las fuerzas navales más poderosas jamás reunidas en Oriente Medio. El bloqueo está activo. Las exportaciones de petróleo iraní están efectivamente congeladas. La capacidad de almacenamiento iraní estará llena en aproximadamente 2 semanas, momento en el que comenzarán los cierres de pozos, causando daños económicos permanentes e irreversibles a un régimen que ya lucha por sobrevivir. La economía iraní depende del comercio marítimo para su supervivencia. La presión económica interna se acumula. El recuerdo de protestas pasadas, protestas que casi derrocaron al régimen, no está lejos de la mente de nadie en Teherán. Al mismo tiempo, la ventana diplomática no se ha cerrado. El alto al fuego, por frágil que sea, técnicamente sigue en vigor. El diálogo, incluso sin una reunión programada, no ha sido declarado muerto. Pakistán sigue mediando. China está aplicando presión desde los márgenes y, al menos según los funcionarios estadounidenses, Irán llegó a la mesa en Islamabad genuinamente dispuesto a discutir la cuestión nuclear. Las próximas 72 horas serán decisivas. Irán puede elegir el camino de la escalada, activar a los hutíes, amenazar el tráfico marítimo del Golfo, intentar desafiar el bloqueo militarmente. Ese camino lleva a algún lugar muy oscuro y muy costoso para todos. O Irán puede hacer el cálculo de que su posición se deteriora hora a hora, que su reloj económico suena más fuerte que sus amenazas militares y que el momento de negociar mientras aún tiene algo con qué negociar es ahora. La pregunta es si quien detenta el poder real en Teherán comprende la situación con la misma claridad con que los números la describen. Y esa, amigos míos, es exactamente el tipo de pregunta que nunca se responde esperando. Se responde observando de cerca, manteniéndose informado y comprendiendo las fuerzas económicas, militares y diplomáticas que actúan bajo los titulares. Eso es lo que hacemos aquí en World Brief Daily. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Pulsa suscribirse y activa las notificaciones porque esta historia se mueve rápido y estamos comprometidos a darte el análisis más claro y profundo cada vez que haya un desarrollo que valga la pena entender. Seguiremos actualizándote a medida que esta situación evolucione y basándonos en todo lo que hemos expuesto hoy, va a evolucionar rápidamente.